Los mitos son historias tradicionales que abordan las diversas formas de vivir y de ser. El conocido mito de Gilgamesh ha sido citado en muchas fuentes como una de las primeras historias en nuestra historia humana registrada que se origina en Mesopotamia, Irak hoy en día. Aunque algunos sostienen que no fue solo un cuento de hadas, sino que se basó en algunos elementos de la verdad. Solo unas pocas tablillas han sobrevivido de los textos sumerios originales que datan del año 2000 a.C. Están escritas en un lenguaje cuneiforme. La versión babilónica, sin embargo, está completa en 2 tercios y se remonta del siglo XIII al X a.C. Algunas de las mejores copias no fueron descubiertas sino hasta el siglo VII, en las ruinas de la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal. Para nuestros relatos modernos, fue solo después de la Primera Guerra Mundial que el mito de Gilgamesh llegó a un público más amplio, y solo después de la Segunda Guerra Mundial que comenzó a aparecer en una variedad de géneros. Yo soy el documentalista y esto es la leyenda de Gilgamesh. Este mito se puede dividir en 2 secciones principales. En la primera mitad, Gilgamesh, el rey de Uruk, estaba dispuesto a casarse con una mujer de igual rango llamada Ishtar. Sin embargo, Enkidu, una bestia salvaje, es creada como rival de Gilgamesh para ir a Uruk y liberar a su pueblo de los duros comportamientos de su rey. Gilgamesh y Enkidu se pelean primero, pero luego Gilgamesh encuentra una fuerza única en Enkidu que le permite hacerse amigo de él. Se dan la mano y deciden emprender un largo viaje a las montañas de cedro para derrotar a Humbaba, el monstruoso dios de las tormentas y los bosques. Los dos matan a Humbaba, pero Ishtar envía a alguien a matar a Enkidu. Mientras tanto, Gilgamesh se negó a tomar la mano de Ishtar en matrimonio. Ishtar se enfureció y envió a alguien a matar al mejor compañero de Gilgamesh, Enkidu. En la segunda mitad, Gilgamesh, sintiéndose triste por la muerte de Enkidu, emprende un largo y distante viaje para encontrar el secreto de la vida eterna de un hombre llamado Utnapishtim. Había sobrevivido a una gran inundación y los dioses le habían concedido la inmortalidad. Recorriendo muchos pueblos y hablando con mucha gente, ve que la vida que uno busca nunca la encuentra porque los dioses mantienen la vida en sus propias manos. Sin embargo, finalmente logra encontrar a Utnapishtim y le pregunta por los secretos. Utnapishtim desafía a Gilgamesh a permanecer despierto durante 7 días y luego podrá contarle sus secretos. Desafortunadamente, Gilgamesh no pasa la prueba. Sin embargo, Utnapishtim introduce a Gilgamesh a una planta que puede restaurar la juventud. Gilgamesh
toma felizmente la planta para llevarla a su gente en Uruk. Pero la planta es robada por una serpiente a lo largo del camino. De allí la capacidad de la serpiente de desprenderse de su piel y rejuvenecerse. Decepcionado y cansado, Gilgamesh regresa a Uruk con las manos vacías, pero más sabio, y con más paz y experiencia para esperar su muerte. El mito de Gilgamesh ha influido tanto en la literatura y la cultura antigua como en la moderna. Los temas de la epopeya se encuentran en la literatura bíblica y clásica posterior. De hecho, varios temas, elementos de la trama y personajes en Gilgamesh tienen contrapartes en la Biblia. Notablemente los relatos del Jardín del Edén, los consejos de Eclesiastes y el diluvio de Noé. Tal vez, a través de la participación en el mito de Gilgamesh, podríamos explorar sus paralelismos con nuestras vidas modernas de hoy y proyectar las posibilidades futuras de la humanidad. Si Gilgamesh fuera un hombre de verdad, habría vivido en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que ahora es Irak. El poema en sí mismo fue creado muy probablemente entre el año 2150 y el 1400 a.C. Los expertos creen que el cuento probablemente existió en forma oral durante la tercera dinastía sumeria de Uruk, y que fue escrito después de que los babilonios llegaron al poder. Los acontecimientos representados en la epopeya, así como otros 4 poemas épicos que sobrevivieron de esa época, son míticos, pero pueden haber sido concebidos para celebrar personas y acontecimientos reales. La lista de reyes sumerios es una antigua tablilla de piedra que enumera a los reyes de Sumeria y que supuestamente fue transmitida por los dioses. Se pasó de ciudad-estado a ciudad-estado para afirmar la unidad de la región. Cualesquiera que fueran los orígenes de la lista, se convirtió en una herramienta política a medida que las ciudades compitieron por la hegemonía dentro del imperio sumerio. Gilgamesh aparece en la lista sin ninguna fanfarria especial. En la sección Primeros gobernantes de Uruk, Gilgamesh ocupa el 5º lugar con el epíteto, cuyo padre era un fantasma, el señor de Kulaba. Se dice que reinó durante 126 años alrededor del año 2600 a.C. Este epíteto de ninguna manera es el más extraño de la lista. No confirma ni niega la legendaria ascendencia de Gilgamesh. Según poemas anteriores a la epopeya, el padre de Gilgamesh era Lugalbanda, un rey sacerdote. El nombre Lugalbanda también aparece en la lista del rey sumerio como el 3er gobernante de Uruk, lo que lo convertiría en el abuelo de Gilgamesh, si acaso, que reinó durante 1200 años y recibió el epíteto el pastor. En las historias, la madre de Gilgamesh es la diosa Ninsun. Es este aspecto de la ascendencia de Gilgamesh el que le da las habilidades mágicas y fuerza sobrehumana. Conocido como Bilgamesh en sumerio y Gilgamos en griego, y asociado estrechamente con la figura de Dumuzi del poema sumerio, de la descendencia de Inanna, Gilgamesh es ampliamente aceptado como el 5º rey histórico de Uruk, cuya influencia fue tan profunda que los mitos de su estatus divino crecieron alrededor de sus hechos y finalmente culminaron en los cuentos encontrados en la leyenda de Gilgamesh. En varias de las historias de los poemas, Gilgamesh viene en ayuda de los humanos y los dioses. En otros, lucha contra ellos. Una historia cuenta de un conflicto entre Gilgamesh de Uruk y el rey Aga de Kish. El nombre de Aga también está en la lista del rey sumerio. Bajo la sección Primera dinastía de Kish,
En la leyenda sumeria Inanna y el árbol Ulupa, Gilgamesh es descrito como el hermano de Inanna. Las tablillas de arcilla encontradas en las tumbas están inscritas con oraciones a Gilgamesh pidiendo un juicio indulgente, sugiriendo que el rey se había convertido en un juez del inframundo. Inanna descendió y regresó de Kur, el inframundo sumerio. Si todavía existieran más documentos de la época, tal vez mostrarían una progresión constante del tan amado rey convirtiéndose en un ser divino. Pero hasta entonces, el misterio permanece. Yo soy el documentalista. Y esto fue la leyenda de Gilgamesh. Saludos especiales para Emanuel Romero, It's Miguel 38, Señor Pingüino, Paul Iván Rendón Ibarra, Ingeniera Serena, The Stoker Danner, Ari Paquis, Chris 18, Alonso, Vladimir Loza, Marco 82, Marino Mexicano, Vlad Max, Ramiro Cortés, Bar Abbas, Charles Javier Torres, HXD, Lady Búho Teresa, Emanuel Berlén, Hades Oficial, Micaela Campuzano, Brandon Jair, Josué Ramos García, Lil Gerardo 7U7 y Bianca Pomelín. Gracias y hasta la próxima.